Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models. Te doy la bienvenida a este tutorial de armado de el Spinosaurus aegypticus, el bípedo, el Biped Theory. Viene en un empaque como este y termina siendo un modelo así. Veamos cómo se hace. Una vez abierto el empaque, dentro encontrarás una bienvenida con información importante sobre el material, un folleto ilustrado con información de la especie, las instrucciones complementarias para armar el modelo, las hojas de las plantillas con la numeración de todas las piezas, un trozo de lija por si acaso necesitas suavizar un poco algún ensamble, una pequeña herramienta para extraer las piezas pequeñas y por supuesto las 8 plantillas que se convertirán en este modelo. En la plantilla C vas a encontrar 2 piezas circulares que te van a ayudar a ejercer presión en algunos ensambles y así proteger tus dedos. Para comenzar vamos a hacer el paso número 1 de la plantilla A1. Sería este de acá, 1, y acá vemos que está relacionado con A2. Si vemos en A2 es este paso de acá. Quiere decir que tenemos que unir antes que nada esta pieza con esta pieza, que es la pieza central del cuerpo, de la columna. Acá tenemos plantilla A y plantilla A2. Vamos a extraer las piezas. Acá ya tenemos la de la plantilla A, A1. Y acá está la de la A2, que todas estas son bien delgadas. Entonces hay que extraerlas con mucho cuidado. Acá tenemos ambas piezas y para colocarlas nos vamos a ayudar con estas piezas. Para colocarlas presentas la pieza en una superficie plana y firme, colocas la otra encima, así, y simplemente presionas. Así es como debería quedarte. Luego el paso 2 lo tenemos acá y también está la plantilla A2. Y sería esta pieza de acá, acá está el paso 2 con A1 y sería el resto del cuello. Acá la tenemos, extraemos y de la misma manera la presentamos así y presionamos justo en la zona de ensamble. Ya tenemos gran parte de la columna armada, solo falta esta pequeña pieza de acá para terminar el extremo delantero del cuello. Veamos cómo se coloca. De la misma forma, esta la vamos a colocar así, a presentar y presionamos. Esta pieza es la articulación, va a permitir que el cráneo lo puedas cambiar de inclinación. Después de colocarla, gírala levemente hacia arriba y hacia abajo un par de veces, muy cerca de acá, para evitar hacer palanca. Muy cerca de acá, así, un par de veces, hasta que las piezas sientas que ya giran más fácil. Y ya está colocada esta pieza. Así es como debería verse el Spinosaurus después del paso 3. Está todo el centro de la columna completamente ensamblado. Ahora podemos continuar con los siguientes pasos de la plantilla A2. Tenemos 4, esta pieza va acá, 5, esta pieza pequeña va acá, y 6, que sería juntar las dos. Acá nos dice que está en B. Si vemos la plantilla B, tenemos acá que el paso 1 de la plantilla B es justamente colocar esta que es en A2, la 6. Son estas piezas que tenemos acá que van a los costados del cuello. Veamos cómo se colocan. Para extraer las piezas más fácilmente puedes usar la herramienta que se incluye en el empaque. Puedes sacar esta. Fíjate que tiene una pequeña inclinación hacia arriba en los extremos donde van las otras piezas. Esa es la parte que va hacia arriba. Va así, no así, sino de esta forma, que las piezas queden así. Entonces la insertas acá, ya sea por detrás o por acá. Lo importante es que esta parte vaya hacia arriba y esta protuberancia hacia abajo.
Insertamos así, entra verdaderamente fácil. Ahora extraemos la otra pieza. Esta es indiferente cómo la coloques. Estaba acá. Entra muy fácil también. Y ahora el paso 6, que es colocar esta pieza acá, simultáneamente, en estos dos puntos. Presentas ahí y ahí y presionas. Busco el lado opuesto. Presiones simultáneamente por los dos lados, por ambos costados. ¿Sí? Perfecto. Y ahora la parte de abajo. Y así. Es que debe quedar con esa ligera inclinación. Y vamos a hacer lo propio con esta de acá también. Es igual a esta. La extraemos. La colocamos acá. Colocamos un lado. Puedes presentar ambos lados simultáneamente para que puedas hacer presión desde ambos sentidos y que entre las dos al mismo tiempo. De esta forma. Perfecto. Es importante que hagas presión directamente sobre los puntos de ensamble, ya que estas piezas son bastante delgadas y podrían romperse si haces fuerza desde otro punto. Nuestros modelos de Spinosaurus están basados en el mismo espécimen, aunque sean diferentes entre ellos, especialmente estos dos de porque esta es la propuesta bípeda, esta es la propuesta de vadeador. En realidad, como se trata de una misma especie, toda la columna se ensambla estructuralmente igual. Vas a notar que algunas diferencias, sobre todo si te fijas en el área de las espinas, pero en realidad lo que tienes que hacer acá, que es armar la plantilla B y C, es exactamente igual para los tres. Así que no te preocupes y simplemente sigue los pasos del tutorial. Ahora vamos a proceder a ensamblar lo que son los costados de las columnas con todos sus procesos de las vértebras dorsales. Comenzaremos con el paso número 3, seguimos con el 4 y 5 y así sucesivamente. Todo lo que es de color verde es del costado izquierdo y todo lo que es azul es del costado derecho. Comenzaremos extrayendo esta pieza y vamos directamente con el paso número 3, que es esta pieza de acá. Que va en este orificio, que sería este de acá. Como siempre, colocamos la pieza sobre una superficie plana, presentas la pieza y presionas hasta que llegue al tope, que no se vea en la pieza que entra. Una vez que la hemos colocado, simplemente vamos a seguir el orden que nos indican las plantillas, colocando todas las que faltan, en este caso en esta pieza que es el costado izquierdo, todas las que son verdes, y luego vamos a colocar de la misma forma el espejo, que es esta pieza, que son representan todo el costado derecho del Spinosaurus. Una vez que hayas colocado estas piezas, deberá verse así la columna. Ahora, el paso que sigue es esta pieza de acá. Como ves, la pieza que entra es más larga. Eso quiere decir que va a atravesar esta pieza y también esta pieza de acá, que es la columna principal. Veamos cómo se hace. Te recomendamos que primero insertes esta pieza acá, así, hasta el fondo, y ya queda este diente acá disponible para insertarse en este orificio de acá.
de esta forma y presionamos. De la misma manera se coloca esta de acá, pero del costado derecho. Va en este orificio. Y tiene que atravesar este de acá. De la misma manera vas a ver varias piezas que tienen el diente un poco más largo, hasta la última que es todavía más largo. Eso quiere decir que esa pieza se va a insertar por acá, va a atravesar esta pieza, la pieza central, y se va a incrustar en un orificio que está ahora oculto por esta pieza en el costado derecho. Ha llegado el momento de colocar la última. Como es tan importante y esta pieza es tan larga, si es necesario, puedes lijarla un poco si no entra la primera. Si se te llegara a averiar, tienes una pieza extra acá. Ella tiene que pasar muy fácil por las primeras dos capas y se va a incrustar más fuerte acá en el costado derecho. Ahí ya atravesó tanto el costado izquierdo como la pieza central de la espina. Solo falta incrustarse en el costado derecho y ahí le puedes hacer un pequeño juego para que vaya entrando en su lugar. Ahora que ya hemos puesto todos los procesos, tenemos que poner los huesos sacros. Acá tenemos 16, que es el costado izquierdo, como es de color verde, y el 17. Son estas piezas que están acá. Acá tenemos la del costado izquierdo y derecho. Listo, deberá quedarte de esta manera. Ya que hemos puesto los huesos sacros, vamos a ensamblar el último paso de la plantilla B, que es la pieza central de la cadera. Y acá posteriormente vamos a colocar las piernas. Son estas piezas que están acá. Importante que tomes en cuenta que esta es la parte frontal, este es el costado derecho y este es el costado izquierdo. Y que esta parte de esta pieza es la parte de arriba y esta es su parte inferior. De manera que cuando la coloques, la pierna tiene que estar un poco inclinada. Extraemos. Esta era la posición que tenían en las plantillas y debes girarlas así. Estaban así y las giras así y las colocas. Deberá quedarte de esta manera. Este es el costado izquierdo con una leve inclinación hacia abajo acá, y si las giras así, este es el costado derecho con una ligera inclinación hacia arriba. Y ahora esto debemos incrustarlo acá debajo del hueso sacro. Recuerda que entonces sería, si este es el costado izquierdo del modelo, entonces tendría que ser así, de esta forma. Colocas y le ejerces presión para que vaya entrando. Puedes hacer así como estoy haciendo yo, un pequeño juego de lado a lado hasta que llegue al tope. Vas a sentir en tu dedo cómo esta pieza ya empieza a salir por acá, por este lado. Evita hacerle así, porque se puede partir a la mitad. Solo muy cerca de la zona de ensamble. Y así es como deberá quedarte. Este es el costado izquierdo y este es el costado derecho visto desde atrás. Todas las costillas las vas a encontrar en la plantilla C. Se trata simplemente de seguir este orden. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y colocarlas en las ranuras que te indica acá la plantilla B. Como ves, acá dice C1, C2, C3 y así sucesivamente. Acá también dice C1, C2, C3, pero obviamente una es del costado izquierdo y la otra del costado derecho. Sería así, costado izquierdo y derecho. Acá te indica las zonas que
que pueden ser frágiles, es decir, sujeta siempre desde la zona más cercana que puedas a la zona de ensamble. Ya vamos a ver cómo. Tomamos la costilla 1, costado derecho, la insertas, puedes hacer un pequeño juego y luego, como indican acá las instrucciones, vas a girarla levemente hacia atrás para tratar de que quede alineada con estos procesos. Es decir, una vez que está insertada, la ves desde arriba y la giras suavemente hasta que quede alineada con el proceso y queden un poco ladeadas hacia atrás como naturalmente deberían estar. Y ahora vamos a proceder con todas las demás costillas, siempre cuidando esto que nos indican en las instrucciones. Que después de insertarlas, las giras levemente hacia atrás para que queden alineadas con los procesos de las vértebras. Ahora seguimos con la siguiente costilla, la número 2. Esta que está acá. Nota que la mejor forma de sujetar el modelo es así. De esta manera vas a poder sujetar las costillas de esta forma, insertarlas, maniobrar y hacer presión para que puedan llegar a su lugar. Insertamos la costilla y podemos hacerle un poco de juego. Vas a notar que antes de que la pieza llegue al fondo no vas a poder presionar más. Eso te indica que es momento de girarla hacia atrás para alinearla con la vértebra. Y de la misma forma vas a hacer con todas las demás costillas, tal como indican acá las instrucciones. Las giras levemente hacia atrás para que queden alineadas con el proceso que tienen encima. Acá, como ves, estoy girando la penúltima costilla hacia adelante para dejar un poco de espacio y que me permita colocar la última costilla, que es muy pequeña. Y ahora sí, la giramos nuevamente. Así debería quedar una vez que vacíes la plantilla C. Nota que están todas alineadas con los procesos de las vértebras. Ahora procedemos con la plantilla D, que son las piernas básicamente y la cadera. Tenemos acá las piernas con las fíbulas, también tenemos los ilios, los pubis, los isquiones. Veamos cómo se hace. El paso 1, vemos acá el 1, colocar esta pieza, y el 2 también la otra. Estas piezas van a ser la conexión entre el ilion y tanto el pubis como el isquión. Como puedes ver, tienen flecha curva. Eso significa que van por la cara posterior de la pieza, tal como dice en las instrucciones. Es decir, que en lugar de ir por acá, van por la cara posterior. La colocamos, la presentamos y comenzamos a presionar. Ahora vamos con esta. Puedes colocar esta pieza por detrás para evitar lastimarte el dedo mientras sujetas por acá, y hacer pequeños movimientos oscilatorios para que la pieza vaya entrando poco a poco.
Si ves que está demasiado firme para entrar, puedes lijar un poco también. Ya colocamos el paso 1 y 2. Y ahora vamos con los pasos 3 y 4, que son estos de acá, el pubis y el isquion. Como la flecha es curva, de la misma forma la pieza entra por detrás. Traemos la 3, el pubis, la 3 va acá, la 4, ya está listo el costado derecho. El paso 5 es este, nos dicen que es B19. Y B19 son estas piezas de acá. Es decir, estos excedentes que tienen los huesos sacros. Y como este es el costado derecho, entonces esta pieza va acá. Puedes dejarla así. Y cuando coloques la del otro lado, haces pinza para que las dos entren en simultáneo. Seguimos acá con la plantilla D. Y tenemos que igual del otro lado, el paso 1, 2, 3 y 4 es exactamente igual, pero el espejo. Acá tenemos el costado izquierdo y vamos a proceder a montarlo en el modelo. Presentamos, ahí están, y ejerce presión no así, porque podrías partir la pieza, sino en el punto de apoyo, directamente encima de los puntos de ensamble. Y entró uno y ya entró el otro. Están hasta el borde, como puedes ver acá adelante, acá debajo, deberían coincidir un poco. Si no coinciden, puedes ajustar un poco las piezas para llevarlas al punto en el que coinciden, así y así. Veamos qué sigue. El paso 6 es colocar esta pequeña pieza acá. Como ves, la flecha es recta, quiere decir que va por esta misma cara, atravesando las dos piezas 6 y 7, que sería esta pieza de acá, la principal. Y luego tenemos la 8, que es colocar la fíbula. Esta otra pieza de la tibia es para darle un poco más de volumen a la pierna. Entonces metemos esta por acá. Acá vas a notar que baila porque realmente es en esta pieza donde se va a incrustar con mayor fuerza. Colocas. Nota que esta parte de acá es más pequeña que esta. Esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Esa pieza tiene una inclinación así, es para que la fíbula comience acá arriba y haga contacto acá abajo. Ahora en este punto, si es que no has logrado encajar por completo esta pieza dentro de esta, si vas a poder, porque de nuevo vas a poder hacer la de pinza acá y así quedaría. La pierna izquierda, como fue el caso de los ilions, es el espejo de la pierna derecha, así que es lo mismo, colocar 6, 7 y luego la 8. Ya tenemos ensambladas ambas piernas. Ahora lo que sigue es colocar esta pequeña pieza acá adentro y los otros dedos, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Como puedes ver, acá se indica cuál es la parte de arriba de esta pequeña pieza. Esto es para lograr que los dedos se separen hacia abajo y logre un mayor efecto de realismo. Entonces tenemos el paso 9 con esta pieza en una forma de arco. Entra acá. El paso 10 y el paso 11. Las vas encajando. Puedes colocar una pieza por un lado, otra pieza por el otro lado y hacer presión. Perfecto. Así es como debería verse. En el caso de la pierna izquierda es similar, solo que esta pequeña piecita atraviesa dos de los tres dedos, porque el otro se coloca más adelante.
de nuevo, como la flecha nos indica, va por la parte posterior de la pieza grande y por la parte frontal, la parte oscura de la pieza pequeña. Por la parte oscura de la pieza pequeña y por la parte clara de la pieza grande. Así tenemos las dos piernas listas. Veamos qué sigue. Ahora lo que sigue es colocar las piernas en las piezas de la cadera del modelo. Tenemos acá el paso 14, 15 y 16 y 17. Tenemos la pierna izquierda acá y con mucho cuidado le podemos hacer un pequeño juego para que vaya entrando en su lugar. Luego colocamos la otra pieza encima. Lo importante es que llegue al tope. Y ahora colocamos la otra pieza justo encima del mismo orificio, en el mismo excedente. ¿Sí? Y vamos haciendo un pequeño juego. De la misma forma va a ser más fácil cuando ya tengamos esta también presentada para hacer presión a ambas simultáneamente. Colocamos esta. Ahí ya llegó al tope. Y esta justo acá. Colócalas de esta forma. Te puedes ayudar sujetando acá, pero evita hacer fuerza así en pinza porque esta pieza puede fallar en el centro. Y le vas haciendo un pequeño juego. Si es necesario, puedes lijar un poco. Voy a lijar. Ahí dentro de esta también voy a lijarlo un poco. La lijamos un poco. Veamos si entra. Perfecto. Puedo acomodar. Bien. Ahora veamos qué es la plantilla E. Y se trata del tórax y los miembros delanteros, además de las gastralias. Veamos cómo se ensambla. Acá podemos ver que el paso número 1 es insertar esta pieza acá. La flecha es curva, así que va por la parte más clara. También tenemos el paso 2, que es este, que va acá. Paso 3, que es este que va acá. Y así sucesivamente. Vamos a armar este tórax. Acá tenemos las piezas del tórax. Vamos a girar esta, porque esta se coloca por la parte posterior. Y le va a hacer presión directamente encima de la zona de ensamble. Así. Ahora vamos con el paso 2. Está acá. El 3, que es el otro costado. El paso 4, que es esta por acá atrás también. Y el 5. Y acá está la forma básica del tórax. El siguiente paso es insertar las garras en sus respectivas ranuras. Debes hacerlo con cuidado, aplicando muy poca fuerza. Lo vas a hacer de un lado y del otro, de un miembro izquierdo y uno derecho. Eso sería. Y ahora se monta esto acá. Y una vez que hayas montado los dedos del otro costado, también colocas esto acá. Y ya tenemos el tórax completo.
Una vez hayas terminado de armar el tórax, que deberás tenerlo de esta forma, es hora de montar la gastralia. Es simplemente colocar todas estas pequeñas piezas acá, del 16, 17 al 27. Y posteriormente vamos a montar el conjunto acá en el tórax, que es el ensamble número 28. Veamos cómo se hace. Primero extraes esta pieza central de la gastralia, luego vas extrayendo una a una estas pequeñas piezas con mucho cuidado y las montas acá en la pieza central de esta manera. Trata de ver la inclinación, fíjate la inclinación que va a tener cada una y la llevas hasta donde llega. Puedes ayudarte con esta pieza hasta ahí. Ese es el tope. Normalmente no debería verse la parte, esta cara acá. Y así sucesivamente con toda la gastralia. Es importante que cuando coloques cada pieza a la pieza central la presiones justo perpendicularmente, directamente sobre la zona de ensamble, porque es una pieza delgada y como ves este material es flexible, pero si le haces demasiada presión a los lados o lejos de la zona de ensamble se puede partir. Al terminar de colocar todas las piezas en la gastralia, es hora de montarlo acá, en este pequeño orificio del tórax, por la parte posterior. Puedes sujetar así, hacer presión acá y suavemente vas haciendo juego para que vaya entrando en su lugar. Así, de esa forma. Una vez vaciada completamente la plantilla E, solo queda montar el tórax junto con la gastralia en el modelo. Lo vamos a hacer a través de estos orificios que tienen las escápulas en la parte posterior. De esta manera vas a introducir tu dedo por detrás, por dentro de acá del cuerpo, y vas a colocarlo acá en la zona, al mismo nivel de esta zona de ensamble, para poder hacer este movimiento y que entre la pieza. De esta manera la colocas, la presentas y ahora sí introduces el dedo por acá y haces la pinza. De la misma manera vas a hacer del otro lado. Así. Por último, como dicen las instrucciones, vas a colocar la gastralia acá reposada en el pubis. Y así queda perfecto todo el cuerpo. Para colocar el espino en la base, debes colocar primero estas piezas acá, presionando directamente sobre la zona de ensamble. Estas piezas son bastante delgadas y si le haces palanca podrían dañarse. Entonces debes colocar las piezas justo ahí, cada una alineada con el orificio donde va, y presionar encima de la zona de ensamble. Así, y presionar. Puedes hacerle un pequeño juego. Hasta que vayan entrando. Puedes ayudarte con esta pieza. Una y dos. Y para la pierna derecha de la misma forma, debes alinearlo con la ranura y presionar directamente sobre la zona de ensamble. Ahí y justo encima. Puedes abrir un poco los dedos así. Perfecto. Puedes abrir los dedos un poco acá, separárselos para dar un efecto más realista. Y ya está listo. Ahora que montamos el modelo en la base, vamos a colocar todos los procesos
de las vértebras caudales. Es el paso 9 y todos están en la plantilla G. Acá están. Serían del 1 al 18. Y en el 15 es que va el hilo que va a sujetar el modelo para que no se incline el sistema de tensión. Veamos cómo se hace. Vamos a extraer las pequeñas piezas de la plantilla G con la herramienta. Vamos a comenzar por las más pequeñas, ya que si colocamos primero las más grandes, después nos van a entorpecer poder colocar las pequeñas. Va una de un lado. Si es necesario, puedes lijarlas un poco. Y la insertas de un lado hasta el tope y del otro. Listo. De la misma forma vamos a insertar todas las que faltan. Una vez que hayas completado la plantilla G, es decir, que hayas colocado todos los procesos de las vértebras caudales, esta deberá ser el aspecto del Spinosaurus. Como ves, es bastante inestable y si lo dejas así, con el tiempo se va a ir inclinando más y más hasta apoyarse en las piernas, en los dedos delanteros. Y no es la idea, pues este modelo, los planteamientos teóricos es que era bípedo. Entonces, para mantenerlo en su posición y que no se incline con el tiempo, vamos a tener que hacer el paso del hilo que está acá, el sistema de tensión. Debemos colocar el hilo en la vértebra 15, de atrás hacia adelante. Es decir, 1, 2, 3, la cuarta. Ahí debemos colocar el hilo. Como se nos indica acá en las instrucciones, debemos colocarlo ahí, en la base. Es decir, la pieza, la vértebra tiene que estar completamente encajada en la pieza central. Y vas a insertar el hilo de manera que quede entre las dos, es decir, en el excedente que entra acá. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero será atar el hilo a la base a través de estos dos agujeros que están acá. Y vas a hacer al menos 3 nudos acá, dejando bastante excedente, bastante hilo hacia arriba. Ya he hecho al menos 3 nudos acá. Vamos a cortar el excedente, el hilo más corto. Y ahora vamos a hacer el nudo en la vértebra. 1, 2, 3, la cuarta. Entonces, vamos a pasar el hilo de adelante hacia atrás, así, para que entre ahí entre las dos piezas. Ahí. Ahí debe quedar el hilo. Ahora lo que vas a hacer es presionar acá hacia abajo suavemente hasta la posición que desees. Mientras más abajo quede la cola, mejor. Más erguido va a quedar el Spinosaurus. Entonces, aparte de presionar hacia abajo, vas a tener que alar el hilo para que quede bien tenso. Tiene que quedar muy tenso el hilo acá. Y le vas a dar un par de vueltas a la pieza de la vértebra. Entonces, presionas hacia abajo el modelo con una mano y con la otra te aseguras de que el hilo está tenso hacia abajo. Y ahí vas a darle un par de vueltas a el diente de la vértebra. No importa que ella se incline así. Si se inclina, simplemente la insertas nuevamente. Si la lijaste demasiado, será mejor que uses el repuesto que se incluye en la última plantilla, porque esta debe quedar muy firme, pues va a soportar el peso de todo el torso del modelo.
Ya le hemos dado con esta van a ser 2 vueltas. Ahí. Ahora lo que resta es hacer un par de nudos, por lo menos 3 nudos acá abajo. Ahí hicimos un nudo. Vamos a hacer 2 más, por lo menos 3 nudos. Ahora cortamos el excedente. Y puedes nuevamente ajustar las vértebras si es que se movieron. Ahí. Perfecto. Como ves, el hilo queda bastante tenso. Ahora también debemos insertar esta pequeña pieza acá en esta ranura. Simplemente colocarla, presentarla y presionar directamente sobre el área de ensamble, no por acá ni por acá, porque es una pieza bastante delgada y podríamos correr el riesgo de romperla. Entonces vamos a presionar justamente aquí, encima del área de ensamble. Luego la giramos un poco para que haga contacto con esta pieza de acá y tenga más coherencia. Así. Ahora solo nos queda ensamblar el cráneo. Vamos a comenzar insertando esta pieza central acá, dejando espacio para las otras 2 piezas. Ahí, tratando de que quede justo en el centro. Luego vamos a colocar estas piezas a los costados. Puedes decidir si quieres que el anillo esclerótico se vea así clarito o así un poco más oscuro. Vamos a dejarlo nosotros así claro para que cuando coloquemos esta pieza igual sea bastante llamativo, llame bastante la atención. Como ves, voy haciendo un juego para que las piezas vayan entrando. El otro costado. Quedan bien ajustadas, así que puedes ir abriendo el espacio. Ahora sí las enderezamos. Ya entraron las 3. Ahora las enderezamos un poco. Ahí. Dejamos esto a un lado por un momento y ahora vamos a ensamblar las mandíbulas. Como hicimos con la columna, presentamos la pieza una sobre la otra, presionamos, luego giramos suavemente hacia para abrir la mandíbula y así un par de veces y ya las piezas se han acoplado bien. Lo mismo del otro costado. De la misma forma, suavemente, y ahí ya se han acoplado. Ahora no queda sino colocarlos acá y presionar en pinza. 1 y 2. Todavía no ha entrado. Ahí. Puedes girarlos un poco para enderezarlos. Y también las mandíbulas juntarlas. Como ves, ahí se ve el anillo esclerótico de un lado y del otro. Si ves que te queda algo así, puedes girarlo suavemente un poco así para que vayan agarrando la forma. Y una vez que termines el cráneo, no queda más que montarlo en el modelo. Y este fue el tutorial de armado del modelo de Spinosaurus aegyptiacus, el Viper Theory. Recuerda que puedes conseguir toda nuestra colección en wonderartisticmodels.com y si te quedó alguna duda después de ver el tutorial, puedes escribirnos a hello@wonderartisticmodels.com.
Esperamos que hayas disfrutado el tutorial y por supuesto el resultado final. Nos vemos.